La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Qué gracia cuando decían que abril era un mes valle entre la temporada de premios y Cannes. No hay descanso porque se celebran los Platino y ya están en marcha el Barcelona Film Fest y el certamen de Las Palmas. Pero sobre todo estamos contentos porque al fin se estrena en cines La Quimera, la película de Alice Rohrwacher con Josh O'Connor buscando tesoros en las tumbas. Además, analizamos Civil War, la polémica película de Alex Garland, y dos películas francesas que recomendamos, Rosalie y El consentimiento. También hay animación española con Salvador Simó y, por supuesto, las últimas series que estamos viendo. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Alice Rohrwacher nos lleva en La Quimera una historia sobre la propiedad, el arte y el pasado que protagoniza Josh O'Connor e Isabella Rossellini. Uno se hace ladrón de tumbas para conseguir el sueño colectivo de los campesinos pobres. Encontrar un tesoro, un pasaporte enterrado para salir de la pobreza. El director Alex Garland imagina el futuro de Estados Unidos con la toma de la Casa Blanca en plena guerra civil. Creía que estaba enviando una advertencia a casa. No hagáis esto. Pero aquí estamos. Somos americanos, ¿vale? ¿Qué clase de americano eres tú? ¿No lo sabes? Hay cines sobre la violencia contra las mujeres como El consentimiento, donde se cuenta la historia que vivió la escritora Vanessa Springora cuando era menor. Feminismo mezquino, mala leche y manipulación. Es el síndrome Vanessa. Ella me persigue. Su deseo de posesión me tortura. El cine español sigue apostando por la animación. Salvador Simó dirige la coproducción china Dragon Keeper, la historia de una guerrera con habilidad para tratar a los dragones. ¿Soy una elegida? Sí, lo eres. Pero primero debes aprender a usarla. ¿Me va a enseñar? Estaremos en el Barcelona Film Fest y en el Festival de Las Palmas y pasaremos por México, donde se celebran los premios Platino y donde La Sociedad de la Nieve es una de las grandes favoritas. Solo tenemos comida para una semana. ¿Qué preferís? ¿Venir a caminar conmigo o esperar en el avión? Me estás pidiendo que me muera contigo. Yo estoy pidiendo que me acompañes. Tenemos también estrenos en televisión como El simpatizante, serie de Park Chan-wook para HBO Max. Los yanquis no se irán a ninguna parte. El secretario Kissinger me lo confirmó. Es un hombre de palabra. Y laureado con el premio Nobel. Pierdo la cabeza y no te conozco. Voy a arrodillarme y entregarte todo. Pierdo el tiempo esperando tus señales. Un diamante roto no le importa a nadie. Pierdo por vos, vos, vos. Todo por vos, vos, vos. Brilla tu belleza en este mundo muerto. Puedo salvar todo, ya tengo el dinero. Pierdo el tiempo esperando tus mensajes. Y no sabes lo feliz que sos en mis sueños. Pierdo por vos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser, un programa muy viajero. Estamos en 3 puntos esta semana. Primero en México, donde se celebran los premios Platino. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Tú no estás en México. Ni tú tampoco. Y el cine y las series españolas tienen posibilidades de ganar en estos galardones que unen a toda la industria en español. La Sociedad de la Nieve podría hacer pleno, compite con Cerrar los ojos de Víctor Erice, con la argentina Los Delincuentes y con la mexicana Totem. Pensé que esta historia será contada desde un lugar hollywoodiense, hablando de los héroes que triunfaban y llegaban a casa, pero realmente los héroes eran los que se habían quedado allí apoyando y dándolo todo, literalmente, y los que se quedaron en la montaña. Y creo que
esa idea de los héroes anónimos me parecía muy emocionante y muy reparador también. La película de Bayona es una de las favoritas. En comedia están nominadas Te estoy amando locamente y Bajo terapia David Verdaguer y Malena Alterio, que ya ganaron el Goya, junto a otros intérpretes como Laia Costa, los argentinos Marcelo Subioto y Dolores Fonsi y la nueva estrella uruguaya Enzo Bogrinkic. Y por otro lado, 2 festivales empiezan este fin de semana. Estamos en el Barcelona Film Fest, donde esperamos la llegada de Meg Ryan. La actriz es uno de los platos fuertes de este festival, donde presenta su comedia romántica Lo que sucede después, como directora y como actriz. Además estará Richard Linklater con Hitman y producciones españolas como Casa en Flames, de Dani de la Orden, una película que inaugura el certamen con Macarena García y Enric Auquer. Tot el que us envolta comença a cremar i no podeu sortir d'allà, esteu atrapats, tot crema. I llavors sentiu una veu que podeu reconèixer perfectament. I apareix la persona que estàveu esperant. I aquesta persona us ajuda a sortir de les flames. Y de Barcelona al Festival de Las Palmas, que ha arrancado con cine independiente, con cine canario, como La hojarasca de Macu Machín, película que ya pasó por la Berlinale, y con Un volcán habitado, el nuevo trabajo de David Pantaleón y José Víctor Fuentes. Estoy viendo esto, Lord y es una pasada, tío. Sé que es una putada para mucha gente, pero es increíble, tío. Increíble lo que estoy viendo. Joder, macho, mira la altura que lleva, tío. A mí me estaba recordando a la película La historia interminable, que venía la nada, que se lo iba comiendo todo. Pues parece eso mismo. Qué barbaridad. Y un último apunte de festivales. Ya vamos conociendo los títulos que van a formar parte de las secciones paralelas del Festival de Cannes. Y hay buenas noticias para nuestro cine. Jonas Trueba presentará en la quincena de realizadores Volveréis, una comedia con Vito Sanz e Itxaso Arana, y Elena López Riera, directora del Agua, llevará su nuevo corto a la Semana de la Crítica. Y ahora sí, vamos con los estrenos de la semana. Y empezamos por La Quimera, la película de Alice Rohrwacher, una historia sobre los Tombaroli, ladrones de tumbas etruscas, que protagonizan Josh O'Connor e Isabella Rossellini. Heredera del mejor cine italiano y de un realismo mágico capaz de mirar a las grandes grietas de nuestro tiempo, la directora italiana Alice Rohrwacher ha forjado una de las carreras más interesantes del cine europeo gracias a películas como Cuerpo Celeste, Las Maravillas, Lázaro Feliz o su cortometraje nominado al Oscar Le Pupil. La suya es una manera bella y emotiva de enfrentarse al sistema, a la religión, a los medios de comunicación, a la explotación laboral y ahora también al expolio artístico. Esos son los temas de sus películas, que tienen capas y capas de significado. Italia es muy buena cocinera y también tiene talento musical. ¿Música? ¿Sí? Aquí sé que va a cambiar la música. Nela. ¿Quieres decírselo tú? Sí, se lo digo yo. Venga. Arthur, te hemos encontrado un trabajo. Un trabajo de verdad. En un almacén de construcción. Se acabó lo de aprovecharte de mamá. ¿Qué le digo del trabajo? Puedes empezar mañana mismo. La Quimera es una reflexión sobre el pasado, el peso que tiene en nosotros y cómo aprender de él sin mercantilizarlo todo. Sicuramente se penso anche quello. No creo que se puedan encontrar respuestas, pero tal vez la película puede indicar algunas preguntas. Eso es siempre importante. Si pienso en mi país, creo que siempre me molesta que el pasado se glorifique de una manera superficial o que se destruya. Nunca hay un paso adelante, o sobre un pedestal o todo denostado. En cambio, también podría ser un viaje, también podría ser algo más. Potrebbe essere anche un percorso, potrebbe anche essere un'altra cosa. Como en todas sus películas, aquí hay varias historias, múltiples personajes y muchas capas. Un joven inglés perdido en la Toscana busca a su gran amor, que no se sabe si ha muerto o ha desaparecido, y a la que ve en muchas visiones, mientras ayuda a un grupo de tombaroli, ladrones de tumbas etruscas que buscan tesoros para malvenderlos. Uno se hace ladrón de tumbas para conseguir el sueño colectivo de los campesinos pobres, encontrar un tesoro, un pasaporte enterrado para salir de la pobreza. Otros solo son víctimas del deseo de riqueza que aflige a la humanidad y que, en estos casos, lleva fácilmente a la vileza.
El inglés es Josh O'Connor y los Tombaroli, italianos que han desacralizado el pasado y que sueñan con dar un pelotazo y venderle algo de mucho valor a Espartaco, un misterioso intermediario que organiza subastas para los museos. Cuenta la directora que de niña le impresionaban mucho estos Tombaroli. Seguramente toda la mi infancia y adolescencia. Durante mi infancia y adolescencia fue algo muy común en la zona donde vivía, también en el sur de Italia. Los hombres iban a acabar de noche y luego se mostraban orgullosos y se peleaban por quién había encontrado esas cosas robadas. Contaban todo lo robado, hablaban de que había oro. Era un tráfico nocturno que me impresionaba mucho. No tanto esa guerra entre Tombaroli y policías, sino por el hecho de que esas personas que veía en cualquier bar o en la calle que tuvieran el valor de haber abierto una tumba o un lugar secreto y llevarse las cosas. Eso me turbaba bastante. Eso me hizo pensar que cuando uno roba algo que es sagrado es porque le ha quitado ese valor. Poco a poco ese mundo de los Tombaroli se convirtió también en el drama de una generación, que fue la que engendró a la mía, de personas que han roto con eso, que han dicho somos diferentes, no somos nuestro pasado, no creemos en eso, somos hombres nuevos. Noi non siamo il nostro passato, noi siamo gli uomini nuovi. Los protagonistas, los Tombaroli, están de enhorabuena y encuentran, gracias a O'Connor, una escultura de una diosa etrusca. Katir, ¿qué has metido aquí dentro? ¿No ves que le ha sentado mal? Era Fernet. ¿Era Fernet? Hemos bebido todos. ¿Cómo estás? Me encuentro mal. La directora evita una simple historia de ladrones y policías y ofrece un impresionante fresco de personajes cómicos, dramáticos y pintorescos, una mezcla de Pasolini y Fellini junto a Indiana Jones, en una Italia rural y empobrecida donde la directora se fija en los ladronzuelos, un país donde el arte ha sido robado básicamente por la autoridad y no hay más que pasearse por los museos vaticanos. La propiedad de las cosas es qualcosa que... La propiedad de las cosas es uno de los temas de la película. ¿A quién pertenecen las cosas? ¿Pertenecen a todos o a ninguno? ¿Pertenecen a los vivos o a los muertos? Quizás lo que hace Italia sea un camino diferente. No se trata de tomar algo y venderlo, sino de transformarlo, de darle una nueva vida. Es precisamente lo que no son capaces de hacer los Tombaroli, coger ese vaso, ese jarrón y darle una utilidad. Ellos lo meten de nuevo en el mercado, en el sistema capitalista. La película también reflexiona sobre este importante tema que está en la raíz de tantas guerras, de tanta violencia que de propiedad. Italia es el personaje más metafórico de todos, el que interpreta a Carol Durante, actriz brasileña, una madre soltera que cuida de una señora rica, Isabella Rossellini, y que consigue hacer de las cosas del pasado algo útil para el futuro y para la sociedad. Trae algo para encenderle el cigarrillo a Arthur. Gracias. ¿Cómo? ¿Fuma en casa? Claro. ¿Él puede fumar? Claro, porque es un hombre. ¿A qué solo fuman los hombres? La directora congela la imagen, cambia de formato, acelera, se deleita en el paisaje, lo sensorial y da la vuelta a la cámara poniendo al inglés boca abajo. Una escritura cercana al realismo mágico, pero donde la base material está siempre en el centro. La poesía al servicio del materialismo histórico, como ocurría en sus anteriores películas. No todos son capaces de afrontar la ley, la noche y las almas de los muertos. Hay quien tiembla solo. En esa reflexión sobre cada escena, sobre la distancia con el personaje, aparece también otro de los elementos definitivos de la película, que ya utilizó Le Pupil, las canciones para completar la narración. Dice la autora que nacieron para aumentar la distancia del espectador con el personaje. Volevo tantissimo creare una distanza dal personaggio. Quería crear cierta distancia con el personaje. Es extraño porque generalmente queremos lo contrario, pero esta obsesión por identificarme con el personaje, por otro lado, me pone nerviosa y quería crear una distancia con él, una distancia que tenemos con los personajes de la mitología y cómo se hacía con estos personajes, como hacía Homero, cantaba sus aventuras y las insertaba dentro de una dinámica social, de tal manera que la historia individual se convertía en una historia colectiva. Le pregunté a un amigo, a Valentino Santagati, que también es cantautor y que quería acompañar esta historia con canciones para hacer los momentos en los que la identificación con el protagonista era algo excesiva. La narración moderna quiere hacer que vivas dentro de las cosas, pero yo creo en la visión frontal de las cosas, contar una historia con muchas capas de significado. Y capire que es la historia de tutti. La Quimera habla de cosas tan actuales como el derecho a la vivienda, el derecho a tener una vida digna o a respetar el pasado sin que acabe por dominarlo todo. También nos cuenta una historia de amor. Estamos ante un cuento moderno que ofrece toda la idiosincrasia italiana, el carnaval, la fiesta, la música, un idioma que se aprende con los gestos y un pasado a cuestas. Es bonita la metáfora del peso de generaciones pasadas, del peso de la historia a través de las bellas esculturas y los mosaicos que aparecen cuando alguien rasca un poco de la superficie. Sempre
escribe su jornal. Las heridas del pasado, del dinero y de la propiedad están también en otra de las películas de la semana. Es Civil War, la apabullante propuesta de Alex Garland, que nos lleva a un futuro cercano en Estados Unidos, donde la división política ha acabado generando una guerra civil y hasta un asalto al Capitolio. Alex Garland siempre dice que es escritor antes que director. El autor británico publicó varias novelas a finales de los 90 y principios de los 2000. Luego trabajó como guionista con Danny Boyle en 28 días después y no fue hasta 2015 cuando debutó como director con Ex Machina. ¿Saben que hay una guerra civil bastante gorda en todo el país? Su cine, con otros títulos como Aniquilación o Men, se encuadra dentro de una ciencia ficción de autor que reflexiona sobre la identidad, la tecnología, los terrores humanos, pero ahora da un salto en su carrera con la ambiciosa Civil War, una distopía que podría suceder hoy. Se han separado 19 estados. El ejército estadounidense intensifica su actividad. El presidente asegura que la insurrección será sofocada Garland imagina una guerra civil en Estados Unidos en un polémico y potente thriller con muchas capas y que invita a muchas reflexiones. Creía que estaba enviando una advertencia a casa. No hagáis esto. Pero aquí estamos. Somos americanos, ¿vale? ¿Qué clase de americano eres tú? En el centro de la historia están los periodistas, una veterana y laureada fotógrafa de guerra que interpreta a Kirsten Dunst. Cuando empiezas a hacerte preguntas ya no puedes parar, así que no preguntamos, documentamos para que otros pregunten. ¿Quieres ser periodista? Es lo que hay. Un periodista que intenta llegar a la Casa Blanca para conseguir una entrevista exclusiva con el presidente. Él es Wagner Moura. Las fuerzas occidentales llegarán a la Casa Blanca el 4 de julio. ¡Madre mía! ¡Subid al coche! ¡Subíos al puto coche! Y una joven fotógrafa con su cámara Leica que quiere documentar el conflicto sin mucha experiencia. Kylie Spaney, la actriz de Priscilla, interpreta a este personaje. No he hecho ni una sola foto. Hasta se me ha olvidado que llevaba las cámaras encima. Oh, por Dios, ¿por qué no he sido capaz de decirle que no les dispare? Los matarán de todas formas. ¿Y tú qué sabes? Son algo así como los herederos de los Orwell, Hemingway, Dos Pasos, que vinieron a España a documentar nuestra guerra mientras pasaban la noche bebiendo. Civil War es también una road movie sobre el oficio, sobre el viejo y el nuevo periodismo y la forma de retratar la violencia y la guerra en tiempos complicados. It's not just that it's in danger, it's also what power does it have? Modern day journalists. No es solo que el periodismo esté en peligro, la cuestión es qué poder tiene. Los periodistas de hoy en día tienen que trabajar con las redes sociales que están llenas de ruido. Y de hecho, no suele interesarles mucho la verdad y el periodismo. Y además sufren los ataques constantes de los políticos y también, sinceramente, los ataques del capitalismo, donde las grandes organizaciones de noticias obtienen ingresos por publicidad y, motivadas por el negocio, ejercen una enorme presión sobre los periodistas para que solo escriban artículos que se ajusten a la posición ideológica de la organización de noticias. Así que sí, el periodismo está siendo muy atacado y el periodismo solía ser más fuerte. Cuando era niño fue la época en la que dos periodistas de un periódico derrocaron al presidente Nixon y eso no ocurriría ahora. And that would not happen now. Los protagonistas van de Nueva York a un Washington sitiado en un inmersivo ejercicio de reporterismo en el que miran y conviven con todo tipo de hechos violentos, cadáveres hacinados en una fosa común, coches tiroteados, jóvenes colgados, soldados ejecutados. La violencia es explícita y el contexto político deliberadamente ambiguo. Entonces no sabéis para qué bando luchan. Esos quieren matarnos y nosotros a ellos. Poco sabemos de cómo se ha llegado a ese punto en Estados Unidos, pero sí que hay una alianza de estados contra el gobierno y contra un presidente que va por su tercer mandato, es decir, un líder autoritario que ha violado la Constitución y manda reprimir la rebelión. Estimados conciudadanos, los miembros de la Alianza de Florida y las fuerzas occidentales de Texas y California
Serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado. El país vive inmerso en una guerra de guerrillas con dos estados, California y Texas, al frente de la revolución. ¿Cuáles son los bandos y el enfoque de Alex Garland? Él lo explica. It's not apolitical. I know why people say that. They say it because it's not talking about left and right. Sé por qué la gente dice eso. Lo dicen porque no habla de izquierda y derecha. Pero la política puede significar más que la izquierda y la derecha. Y en este caso, las dos partes son el centrismo contra el extremismo. Esos son los dos lados, no la izquierda y la derecha. Y esa es también la razón por la que Texas y California se unen. Texas y California. Una es demócrata, la otra es republicana. Una está a la izquierda, la otra a la derecha. Han decidido que su posición polarizada es menos importante que luchar contra un presidente fascista. Trata sobre lo que las personas deberían tener en común, más que lo que debería separarlas. Y si alguien dice que eso es imposible, lo que realmente dice esa persona es que la polarización es más poderosa que un presidente fascista. Y para mí, eso es una locura. Is more powerful than a fascist president, conceptually. And to me that's a piece of madness. Visualmente Civil War es apabullante, especialmente con el trabajo de sonido y con esos periodistas empotrados en los combates. Aquí el horror, frente al fuera de campo de Jonathan Glazer en la zona de interés, está siempre en primer plano. Para eso el director, cuya filmografía está asociada a la ciencia ficción, busca el realismo y un naturalismo casi documental. We designed the look of the film by avoiding Diseñamos el aspecto de la película evitando el lenguaje cinematográfico. Quería usar el lenguaje de las imágenes de las noticias, los documentales y las experiencias vividas. Y esa sería la estética. Pero también tiene que ver con el sonido, la mezcla de lo visual y el sonido. Y también, en cierto modo, tiene que ver con el comportamiento, el tipo de cosas que ves hacer a la gente y la forma en que reaccionas a veces a ciertas situaciones. Por otro lado, utilizamos técnicas cinematográficas normales y muy antiguas, primeros planos, medios, anchos, pero esa era ya la intención subyacente. Alex Garland alerta de la polarización política en Estados Unidos en un año electoral y con la vuelta de Donald Trump, rinde homenaje al periodismo y también interpela a un público que ha normalizado la violencia, que de alguna forma convive con ella y la consume en redes sociales. Eso sí, aquí no hay un enemigo exterior, como tantas veces ha buscado el cine americano, aquí el peligro y la guerra está dentro, en suelo americano. Tenemos dos estrenos franceses como Rosalie, una película sobre la llamada mujer barbuda que protagoniza Nadia Terenskiewicz, y Benoît Magimel, un drama de época sobre el acoso y la violencia al diferente y sobre cómo aceptarse a uno mismo. ¿Qué dicen los médicos? ¿No se puede hacer nada? Probamos todos los remedios cuando era una niña. ¿Entonces nació así? Oh, sí, pero no es algo contagioso. Al principio mi padre me escondía, pero luego empezó a afeitarme. Nadie sabía nada. Se avergonzaba de mí. Debe marcharse. Me han mentido. Hacer algo así me parece repugnante. La otra propuesta es El consentimiento, la historia real que vivió la escritora Vanessa Springora cuando era menor y que abre de nuevo el debate sobre el consentimiento sexual y la violencia contra las mujeres. La dirige Vanessa Filio. Mamá, pero sí es un pervertido, un depravado. ¿Qué va? No es verdad, te lo juro. Él no es así. Me respeta, mamá. Él me quiere. No te quiere. Le gustas porque eres joven. El libro se convirtió en una herramienta de reflexión, una herramienta que promovió la ley del consentimiento en Francia. Y su libro tuvo un impacto político y humano muy fuerte, lo que significa que ahora el concepto mismo de consentimiento ha entrado en el vocabulario habitual de los franceses. Pero fue su libro el que lo hizo posible. Quería mostrar que esta chica obviamente no estaba en condiciones de dar su consentimiento y tampoco de darse cuenta del poder de este hombre, que en realidad era un depredador y que obviamente ha cometido abuso sexual, pero también abuso de poder. Era necesario mostrar esta confusión. Vanessa Springora est extrêmement fort parce qu'en lui-même c'est une question.
Entre los estrenos españoles destacamos Dragon Keeper, película de animación que dirige Salvador Simó y que es una coproducción con China. Un reportaje de Juan Galarza. En ocasiones, las mejores historias suceden en la vida real y en los lugares más insospechados. Nacho García Bedilla, creador de 7 vidas o Aída y director de comedias de éxito como Perdiendo el Norte, se encontró un día con una de estas historias. Pues la película nace de un titular de periódico que me pareció muy interesante, ¿no? Donde más o menos decía el titular: el colegio más humilde logra colarse entre la élite, gana el campeonato de España de ajedrez, ¿no? Me pareció que detrás había una historia de superación muy interesante y enseguida me puse en contacto con el profesor Real, con don Enrique, para que me contara un poquito más de la historia, de por qué había empezado a dar las clases, cuál había sido el proceso, cuál era su interés respecto a los chavales y el ajedrez que había sido para ellos. Y en cuanto me empezó a contar la historia me pareció que teníamos ahí una historia muy bonita y que teníamos que ser respetuosos con la historia. Dentro de que yo utilizo el filtro de la comedia muchas veces para ayudarme a hacer reflexiones más profundas de lo que me ayudaría a hacer el drama, sí que he intentado ser respetuosos con la historia real y con el conflicto real. Fue así como se gestó Menudas Piezas. Disciplina, esfuerzo, honestidad, valores que han hecho de mí un auténtico... ¡Hijo de la gran... ¿Quieres que renuncie a todo? Yo renuncio a mandarte a la cárcel. Quid pro quo. Estas son las aventuras de una profesora de un colegio elitista de Madrid que acaba regresando a su Zaragoza natal para dar clases de apoyo a los alumnos más problemáticos de un humilde instituto público. ¡Oli! Ya te quería ver yo cómo te las apañas con los peores alumnos de este instituto. A diferencia de los hechos reales, es aquí una mujer, interpretada por Alexandra Jiménez, quien se convierte en esta importante figura de estos jóvenes, que también son considerablemente más mayores que los eventos originales, en esos años previos a la mayoría de edad. A mí me conecta con algo también que para mí ha sido importante con respecto a lo que le pasa al personaje bueno, lo que cuenta en la película más bien. Con respecto a lo que os pasa a vosotros como personajes y lo que viví yo también cuando tenía vuestra edad y vivía en Zaragoza, ¿no? La importancia de tener en tu camino a alguien que te abra esa esperanza de... Es cierto que lo tienes complicado, nadie ha dicho que vaya a ser fácil, pero no eres una incapaz, ¿no? Puedes conseguir las cosas, empeñate, busca la manera de potenciar todas tus virtudes. Sí. Y esto es lo que cuenta la película. Sí. En los roles del heterogéneo y caricaturesco grupo de estudiantes rebeldes, que va desde un rapero delincuente hasta una joven embarazada, hay un conjunto de caras nuevas que debutan en el largometraje, como Pablo Duasel o Verónica Selva. Y la verdad es que todos nos llevamos súper bien desde el principio. Y luego en el rodaje, pues nada, nos lo pasamos genial, aprendimos un montón de todos porque, jolín, estábamos trabajando con actores con un recorrido laboral enorme y nada, intentando chupar un poco de cada uno, aprender de todos y disfrutando sobre todo. Sí, yo recuerdo los castings como con muchos nervios también porque estaba justo terminando las muestras de la escuela, que eran como muy importantes, y estaba como con los ensayos de la película. Bueno, claro, luego ya nos cogieron y estábamos con los ensayos de la película, también con exámenes finales, Rocío y Kiko también con la selectividad. O sea que fue como una época como de ya hace calor, es verano, pero estamos con mil cosas. Y luego el rodaje pues es maravilloso. Desde la comedia dramática, la película no deja de ser el clásico relato de una figura adulta que llega en el momento adecuado para dejar una huella en la vida de un grupo de jóvenes, con el añadido de la cuestión social, acentuada por el abrupto choque de clases entre la maestra pudiente y los alumnos humildes. Hay una frase en la película que delante de un tablero de ajedrez todos somos iguales, que eso era como el mantra de Enrique siempre que los llevaba a estos entornos donde ellos se habían superado, ¿no? Y esto, cuando me dijo esa frase, se me quedó grabada y para nosotros ha sido como una guía, ¿no? Y nos ha dado mucho. Y creo que es muy importante en la película y puede ser muy importante en la vida real. La película, que también cuenta con Francesc Orellà, Luis Callejo o María Adánez en su reparto, llega a las salas con los ingredientes adecuados para emular el éxito de tantas otras comedias con el sello de Telecinco Cinema. Hoy
El cine en la SER con Pepa Blanes. En televisión, Robert Downey Jr. quiere que 2024 sea su año. Después de ganar un Oscar por Oppenheimer, sigue persiguiendo premios con El Simpatizante, la nueva serie de HBO Max, en la que interpreta 4 personajes nada menos. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola, Pepa. Esta miniserie de A24 es una mirada a la guerra de Vietnam y a la identidad de los inmigrantes desde el thriller, pero con tintes de sátira. Downey Jr. interpreta varios personajes secundarios y antagonistas que representan los diferentes poderes establecidos en Estados Unidos, incluido un congresista, un agente de la CIA y un director de cine. El cineasta surcoreano Park Chan-wook escribe y codirige esta miniserie con multitud de actores desconocidos de origen vietnamita y con Sandra Oh. Escribe unas notas para el discurso. Entendido, señor. Me opondré enérgicamente a la retirada estadounidense. Los yanquis no se irán a ninguna parte. El secretario Kissinger me lo confirmó. Es un hombre de palabra. Y laureado con el premio Nobel. Sky Showtime ha estrenado Un caballero en Moscú, la serie que adapta la novela de Amor Towles sobre la lucha de un aristócrata ruso por mantener su dignidad después de la revolución bolchevique. Ivan McGregor interpreta a este político ficticio al que un tribunal soviético confina en el opulento Hotel Metropol bajo amenaza de muerte mientras el país vive los convulsos años 20. State your name. Alexander Ilyich Rostov. Occupation. It's not the business of gentlemen to have occupations. Y nos adelantamos al próximo estreno porque contamos las horas para reencontrarnos con Elbe Stazioni, nuestra abogada fetiche. El martes llegará a Movistar Plus Elsbeth, el segundo spin-off de The Good Wife, después de The Good Fight, protagonizado por Carrie Preston y producida por la exitosa pareja formada por Robert y Michelle King. Después de Chicago, ahora Elsbeth se muda a Nueva York, donde con su estilo poco convencional persigue a criminales junto a la policía. Bandas de blanqueamiento dental. Yo revisaría su boca porque no conozco a nadie que se blanquee la boca poco antes de suicidarse. Y si tiene el diafragma puesto, es que estaba esperando a alguien con el que iba a acostarse. Terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Julia García, en la producción y redacción José Manuel Romero y Juan Galarza. Y nos despedimos con Le Havre, la película de Aki Kaurismäki, porque celebramos que el cine del director finlandés llega al completo a Filmin. Adiós. Estás loco. No haces ni caso de lo que se te dice. No me extraña que te metieran en un contenedor. Lo siento, pero como te pillen, jamás llegarás a Londres. Y tendrás que volver por donde viniste. ¿Es eso lo que quieres? No. Bien. Te ayudaré, pero tienes que darme tiempo. Vamos. El cine en la SER, con Pepa Blanes. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.